Un millonario lleva a su hija adoptiva a conocer a su padre, creyendo que será un momento emotivo para la familia. En el momento en que el anciano mira a la niña, su rostro se pone pálido y sus manos tiemblan. Él reconoce en ella los rasgos de la hija que abandonó en el pasado, sacando a la luz un secreto enterrado durante mucho tiempo. Abrumado por la desesperación, se da cuenta de que su pasado ha regresado para atormentarlo y ahora no hay escapatoria. Si esta historia te interesa, no olvides suscribirte a nuestro canal, decirnos desde qué ciudad nos estás viendo y seguimos. El sol de la tarde bañaba la imponente fachada de la mansión Müller. Sus rayos dorados se reflejaban en las ventanas como un presagio de la agitación emocional que estaba a punto de estallar. Carlo Müller, un hombre de unos 30 años, impecablemente vestido con un traje azul marino, sostenía la mano de la pequeña Ana, una niña de ojos curiosos y cabello castaño ondulado, mientras subía los escalones hacia la entrada principal. «¿Está bien, cariño?», susurró Carlo sintiendo la mano de la chica apretándola con más fuerza. «El abuelo te amará». Ana asintió en silencio, sus ojos recorriendo la grandeza de la casa que la rodeaba. Para Carlo, ese momento debería haber sido de pura alegría. Después de meses de adopción, finalmente pudo llevar a su hija a conocer a la familia. Sin embargo, una inquietud persistente lo acompañaba, como si algo en el aire anunciara un cambio inminente. La ama de llaves, Diana, una dama de cabello gris y sonrisa acogedora, abrió la puerta antes de que Carlo pudiera siquiera tocar el timbre. «Señor». «Carlo, qué alegría verlo», exclamó. Sus ojos inmediatamente se posaron en la pequeña figura a su lado. «Y esta debe ser Ana. Bienvenida, querida». Ana sonrió tímidamente, ocultándose parcialmente detrás de la pierna de Carlo. «¿Está papá en la biblioteca?», Carlo preguntó, su voz delatando un ligero temblor de ansiedad. Diana asintió. «Sí, señor, le está esperando». Carlo respiró profundamente, se ajustó la corbata con la mano libre y condujo a Ana por el amplio pasillo, decorado con cuadros antiguos y muebles de época. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, amplificando la tensión que crecía en su pecho. Cuando llegaron a la puerta de la biblioteca, Carlo dudó por un momento. Miró a Ana, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Listo para conocer al abuelo?», preguntó forzando una sonrisa alentadora. Ana asintió, apretando aún más fuerte la mano de Carlo. Con un movimiento decidido, abrió la puerta de la biblioteca. El olor a libros viejos y cuero llenó sus sentidos, una fragancia familiar que siempre lo hacía sentir como en casa. En el centro de la habitación, sentado en un sillón de cuero marrón, estaba Erich Müller. El patriarca de la familia levantó la vista del libro que estaba leyendo y su rostro severo se suavizó ligeramente al ver a su hijo. Sin embargo, cuando su mirada se posó en la pequeña Ana, ocurrió algo extraordinario. El rostro normalmente impasible de Erich se transformó en una máscara de sorpresa e incredulidad. Su libro se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Con un ruido sordo, las manos del viejo empresario comenzaron a temblar visiblemente y su respiración se volvió irregular y trabajosa. «¿Padre?», Carlo gritó alarmado por la reacción inesperada. «¿Qué pasa? ¿Te sientes bien?». Erich no respondió. Sus ojos, abiertos y llorosos, estaban fijos en Ana. Se levantó de la silla con dificultad, sintiendo repentinamente las piernas débiles. «No, puede ser», murmuró Erich, su voz apenas audible. Carlo, confundido y cada vez más preocupado, soltó la mano de Ana y se acercó a su padre. «Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué miras a Ana de esa manera?». Erich finalmente apartó la mirada de la chica y miró a Carlo. Había una mezcla de emociones en sus ojos que Carlo nunca había visto antes. Miedo, culpa, tristeza y, sorprendentemente, un rayo de esperanza. «Carlo», comenzó Erich con voz temblorosa. «Esta chica, ella es idéntica a tu hermana cuando tenía esa edad». El mundo de Carlo pareció congelarse en ese instante. Las palabras de su padre resonaron en su mente, incomprensibles al principio.
Luego, terriblemente, «Clarence, hermana». Carlo repitió incrédulo. «¿Qué hermana? ¿De qué estás hablando?» Eric se tambaleó apoyándose en el escritorio cercano. Su rostro estaba pálido y gotas de sudor brillaban en su frente. «Nunca te lo dije», dijo, y las palabras le salieron con dificultad. Yo tuve una hija, antes de que tú nacieras. Su nombre era María». El impacto de la revelación golpeó a Carlo como un puñetazo en el estómago. Sintió que la sangre se le escapaba del rostro y que sus piernas se debilitaban. Ana, sintiendo la tensión en el aire, se acercó a él y volvió a tomar su mano, ofreciéndole un consuelo silencioso que ella apenas entendía. ¿Cómo es esto posible?». Carlo logró balbucear. «¿Por qué nunca me enteré de esto? ¿Qué le pasó a ella?». Eric cerró los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso de soportar. «Ella se fue, hace muchos años. Yo nunca la volví a ver». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlo miró a Ana y luego a su padre, mientras su mente daba vueltas con las implicaciones de esta revelación. Si Ana se parecía tanto a esta hermana que nunca conoció, eso significaba. «Padre», dijo Carlo con voz temblorosa, «¿estás sugiriendo que Ana podría ser...?» Eric asintió lentamente, incapaz de completar la frase. «Podría ser mi nieta, la hija de María». En ese momento, el mundo que Carlo conocía se derrumbó. Todo lo que creía sobre su familia, su historia, su propia identidad, fue sacudido hasta sus cimientos. Y allí, en medio de la biblioteca que siempre había sido un símbolo de estabilidad y tradición, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ana, ajena al terremoto emocional que acababa de desatar, miró de Carlo a Eric, sus ojos inocentes llenos de preguntas que aún no sabía cómo formular. Y en esa mirada, Carlo no solo vio el eco de una hermana perdida, sino el comienzo de un viaje que lo llevaría a descubrir verdades y secretos enterrados durante mucho tiempo que amenazaban con destruir todo lo que alguna vez había creído que era verdad. El reloj de la pared de la biblioteca marcaba el paso de los minutos con un tic-tac monótono, mientras un pesado silencio se cernía sobre los 3 ocupantes de la sala. Carlo permaneció inmóvil. Su mirada alternaba entre su padre, Eric, y la pequeña Ana, que ahora jugaba distraídamente con el dobladillo de su vestido, ajena a la tensión que impregnaba el aire. «¿Cómo es esto posible?». Carlo finalmente rompió el silencio. Su voz estaba cargada de incredulidad y un dejo de ira. «¿Cómo pudiste ocultarme la existencia de una hermana durante todos estos años?». Eric se hundió aún más en su silla, pareciendo envejecer décadas en cuestión de minutos. Sus ojos, antes siempre firmes y autoritarios, ahora estaban llenos de lágrimas, revelando una vulnerabilidad que Carlo nunca había imaginado ver en su padre. Yo pensé que te estaba protegiendo», comenzó Eric con voz temblorosa. «María era muy joven cuando se fue. Solo tenía 16 años. Creí que se había escapado, que ya no quería ser parte de esta familia». Carlo sintió una oleada de náuseas subirle a la garganta. «¿Huiste o la echaste?». La acusación quedó suspendida en el aire, pesada y dolorosa. Eric cerró los ojos como si intentara bloquear un recuerdo particularmente doloroso. «No, hijo, yo nunca la habría echado. Era mi primogénita, mi pequeña estrella». La voz de Eric se quebró y tardó unos instantes en recomponerse. Una mañana ella simplemente ya no estaba aquí. Solo dejó una nota diciendo que ya no podía vivir bajo las reglas de esta casa. Carlo sintió que se le oprimía el pecho. La imagen de una joven asustada y sola en el mundo se formó en su mente. «¿Y nunca la buscaste? ¿Nunca intentaste encontrarla?». Eric se puso de pie con dificultad y caminó hacia la ventana. Su mirada se perdía en el paisaje del jardín exterior, como si buscara respuestas en los árboles centenarios que rodeaban la propiedad. «La busqué, Carlo. Durante años contraté detectives, busqué en cada rincón de este país, pero fue como si hubiera desaparecido en el aire». Se giró y miró a su hijo con ojos llenos de arrepentimiento. Con el tiempo, el dolor se volvió insoportable,
Tu madre insistió en que debíamos seguir adelante por ti. Carlo sintió una punzada de culpa. Durante toda su vida se había creído hijo único, el heredero amado y mimado de los Müller. Ahora descubrió que su mera existencia podría haber sido un sustituto de una hija perdida. «Mamá», murmuró Carlo mientras una nueva ola de preguntas surgía en su mente. ¿Sabía ella todo esto? ¿Por qué nunca me lo dijo? Eric vaciló, y Carlo captó un destello de algo. ¿Miedo? ¿Culpa? Pasa por los ojos del padre. Tu madre. Lara sufrió mucho con la desaparición de Mary. Pensó que sería mejor no hablar de ello para no reabrir viejas heridas. Algo en la forma en que Eric hablaba hizo sospechar a Carlo. Había más en la historia. Podía sentirlo. Pero antes de que pudiera presionar a su padre para obtener más respuestas, un pequeño tirón en su manga lo distrajo. Ana lo miró con sus grandes ojos marrones, idénticos a los de Carlo. «Papá, tengo hambre», dijo suavemente. La sencilla frase de la niña devolvió a Carlo a la realidad inmediata. Se arrodilló a su lado, forzando una sonrisa. «Claro, querida, le pediremos a Diana que te prepare algo, ¿de acuerdo?» Cuando Carlo se levantó para llamar a la ama de llaves, Eric se acercó a Ana con pasos vacilantes. Se arrodilló ante la niña, ignorando la protesta de sus articulaciones envejecidas. «Hola, Ana», dijo con voz suave y temblorosa. Yo soy tu abuelo Eric». Ana lo miró con curiosidad, sin miedo. «Hola, abuelo», respondió ella con una pequeña sonrisa. Eric levantó una mano temblorosa, casi tocando el rostro de la niña, pero dudó en el último momento. «Te pareces mucho a ella», murmuró, más para sí mismo que para Ana. Carlo observó la escena con emociones encontradas. Ira, confusión, tristeza y, sorprendentemente, un rayo de esperanza. Si Ana realmente era la hija de María, eso significaba que su hermana estaba viva en algún lugar. «Padre», llamó Carlo con voz firme. «Tenemos que descubrir la verdad. Si Ana es realmente la hija de Mary, tenemos que encontrarla». Eric se levantó lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Ana. «Sí», asintió. «Pero Carlo, tienes que entender, si María está viva, y si descubre que su hija está con nosotros». Carlo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué quieres decir? María tenía motivos para odiarnos, hijo, razones que aún no conoces». Eric suspiró profundamente. «Si se entera de lo de Ana, no sabemos cómo reaccionará». En ese momento, como si el universo quisiera subrayar la gravedad de la situación, sonó el teléfono en el escritorio de Eric, haciendo que todos saltaran de sorpresa. Con manos temblorosas, Eric respondió. «¿Hola?» Su voz sonaba incierta. Al otro lado de la línea, una voz femenina, fría y decidida habló. «Hola, papá. Hace tiempo que no te veo». El color desapareció del rostro de Eric y el teléfono casi se le resbaló de la mano. «¿Ma María?» Él tartamudeó. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. La hermana que nunca conoció, la mujer que podría ser la madre de Ana, estaba viva y aparentemente sabía exactamente dónde encontrarlos. «Sí, soy yo», respondió la voz con un dejo de amargura evidente en su tono. «Creo que ya es hora de que tengamos una charla familiar, ¿no crees? Después de todo, tienes algo que me pertenece». A Carlos se le heló la sangre. ¿Cómo supo María acerca de Ana? ¿Qué pretendía hacer? Y lo más importante, ¿qué oscuros secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz? Mientras Eric intentaba en vano formular una respuesta coherente, Carlo levantó a Ana y la abrazó protectoramente. No sabía qué le deparaba el futuro, pero de una cosa estaba seguro. Haría cualquier cosa para proteger a esa chica que, en tan poco tiempo, se había convertido en el centro de su mundo. El reloj de la pared continuó su incansable tic-tac, marcando el comienzo de una nueva y tumultuosa fase en la vida de los Müller. Los secretos del pasado, enterrados durante mucho tiempo, estaban a punto de resurgir, amenazando con destruir todo lo que Carlo creía saber sobre su familia y él mismo. Mientras tanto, Ana
inocente y ajena al torbellino que se formaba a su alrededor. Apoyaba su cabeza en el hombro de Carlo, sus ojos comenzando a cerrarse por el sueño. Para ella, aquel fue solo un día de conocer nuevas caras y lugares, pero para los adultos en la sala, fue el comienzo de un viaje que desenterraría verdades dolorosas, pondría a prueba los lazos familiares y tal vez ofrecería una oportunidad de redención para heridas abiertas desde hacía mucho tiempo. La voz de Mary continuó resonando a través del teléfono, cada palabra cargada de años de dolor y resentimiento. Eric, pálido y tembloroso, intentó calmarla, prometiéndole explicaciones y pidiéndole una oportunidad para hablar en persona. Carlo, a su vez, se sentía dividido entre la curiosidad de conocer a esta misteriosa hermana y el instinto protector que le hacía querer mantener a Ana alejada de todo este drama. Pero en el fondo sabía que no había escapatoria. Los vínculos del pasado, durante tanto tiempo ignorados y negados, ahora los arrastraban inexorablemente hacia una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando la noche cayó sobre la mansión Müller, trayendo sombras que parecían bailar a través de las paredes de la biblioteca, una cosa quedó clara: nada volvería a ser lo mismo. Secretos, mentiras y verdades largamente ocultos estaban a punto de salir a la luz, y nadie saldría ileso de esta tormenta familiar que se avecinaba. La mañana siguiente amaneció gris sobre la mansión Müller, como si el cielo mismo reflejara la tensión que se cernía sobre la familia. Carlo no había dormido, pasó la noche despierto, con la mente llena de preguntas sin respuesta y escenarios hipotéticos sobre el inminente encuentro con Mary. Sentado en la cocina, con una taza de café intacta frente a él, Carlo observó a Ana comer su desayuno. La niña parecía ajena a la tormenta emocional que se estaba gestando a su alrededor, concentrada en untar mermelada en su tostada con dedicación infantil. «Papá, ¿por qué estás triste?», Ana preguntó de repente, levantando la vista de su plato. Carlo forzó una sonrisa, tratando de disipar la preocupación en los ojos de su hija. «No estoy triste, querida, solo estoy pensativa». «¿Es por la chica del teléfono?». La inocente pregunta de Ana tomó a Carlo por sorpresa. «¿Escuchaste la conversación de ayer?», preguntó, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Ana asintió, dándole un mordisco a su tostada antes. «¿Sa de responder?». «Un poquito», la voz sonaba enfadada. «¿Va a venir aquí?». Carlo dudó sin saber cuánto revelar. «Sí, Ana. Ella vendrá a visitarnos. De hecho, podría ser tu madre». Los ojos de Ana se abrieron, una mezcla de confusión y curiosidad brillando en ellos. «¿Mi madre? Pero dijiste que no tenía madre». «Lo sé, cariño. Es complicado». Carlo suspiró, pasándose la mano por el cabello. A veces los adultos descubren cosas que no sabían antes, y ahora estamos tratando de darle sentido a todo eso. Antes de que Ana pudiera hacer más preguntas, la voz profunda de Eric resonó en la cocina. «Ella llegará en 1 hora». Carlo se giró y encontró a su padre de pie en la puerta. Eric parecía haber envejecido de la noche a la mañana, tenía profundas ojeras y su postura normalmente orgullosa estaba encorvada por el peso de las preocupaciones. «¿Tan pronto?», Carlo preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Pensé que tendríamos más tiempo para prepararnos». Eric meneó la cabeza lentamente. Mary se mostró inflexible. «Quiere resolver esto lo antes posible». Hizo una pausa y miró a Ana con una mezcla de afecto y aprensión. «Quizás sería mejor llevar a Ana a pasar el día con Diana. No sabemos cómo irá ese encuentro». Carlo asintió, aceptando de mala gana. A pesar de su deseo de proteger a Ana de cualquier conflicto, sabía que no podía ocultarla para siempre. «Ana, cariño, ¿qué te parece si pasas un rato con Diana hoy? Dijo que tiene algunas recetas divertidas para enseñarte». Los ojos de Ana se iluminaron ante la idea, olvidándose momentáneamente de la conversación sobre su posible madre. «¿Puedo hacer galletas?». «Por supuesto», sonrió Carlo, agradecido por la inocencia y el entusiasmo del niño.
Ve a prepararte y te llevaré con ella, ¿de acuerdo? Mientras Ana corría emocionada hacia su habitación, Carlos se volvió hacia su padre. ¿Qué podemos esperar, papá? ¿Cómo se comportó ella por teléfono? Eric suspiró profundamente y se sentó a la mesa. Enfadada, herida, decidida. Mary siempre ha sido intensa en sus emociones, incluso cuando era niña. Y ahora, bueno, tiene años de resentimiento acumulado. Carlos sintió una punzada de culpa. Durante todos estos años, vivió una vida privilegiada, ajeno al sufrimiento de una hermana cuya existencia nunca supo. ¿Mencionó algo sobre sus motivos? ¿Por qué huyó? Un destello de dolor cruzó el rostro de Eric. No exactamente, pero dejó claro que tiene mucho que decir. Carlo, hay cosas sobre nuestra familia, sobre el pasado que tú no sabes, cosas que nosotros, hemos mantenido ocultas. La admisión de su padre hizo que Carlos sintiera como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué otros secretos podría haber además de la existencia de María? Papá, ¿qué intentas decirme? Antes de que Eric pudiera responder, el sonido del timbre resonó por toda la casa, haciendo que ambos hombres saltaran. Carlo miró su reloj. Todavía faltaban 40 minutos para la hora acordada. Llega temprano, murmuró Eric, mientras luchaba por ponerse de pie. Carlo sintió que su corazón se aceleraba. El momento que tanto había temido y anhelado había llegado. Finalmente, conocería a Mary, su hermana perdida, la posible madre de Ana, la mujer cuyo fantasma había perseguido a su familia durante décadas sin que él lo supiera. Con pasos vacilantes, padre e hijo se dirigieron hacia la puerta principal. Carlo podía escuchar el sonido distante de Ana tarareando en su habitación, completamente ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse. Eric se detuvo frente a la puerta. Su mano temblaba ligeramente en el pomo. Le dirigió a Carlo una última mirada como buscando fuerzas. Recuerda, hijo, pase lo que pase aquí hoy, lo que importa es el bienestar de Ana. Carlo asintió y tragó saliva con fuerza. Con un movimiento decidido, Eric abrió la puerta. Allí, parada en la puerta, estaba Mary Müller. El primer pensamiento de Carlo fue lo mucho que se parecía a Ana. Los mismos ojos castaños intensos, la misma forma de rostro. Pero donde Ana irradiaba inocencia y alegría, María exudaba un aura de feroz determinación y dolor contenido. Vestida con un elegante traje negro, Mary parecía lista para la batalla. Sus ojos recorrieron rápidamente el interior de la casa antes de fijarse en Eric. Por un momento, padre e hija se miraron en silencio, décadas de separación y resentimiento condensadas en esa mirada. «Hola, padre», dijo finalmente Mary, con su voz fría como el hielo. Mucho tiempo sin verlo, Eric parecía haber perdido la capacidad de hablar. Sus manos temblaban visiblemente, y Carlo podía ver lágrimas formándose en las esquinas de los ojos de su padre. «Mary», logró decir finalmente Eric, con la voz quebrada. «Mi hija». Antes de que Eric pudiera dar un paso hacia ella, Mary levantó una mano y lo detuvo. «No, no te atrevas a fingir que te importa ahora, no después de todos estos años». Su mirada entonces se dirigió a Carlo y sintió como si lo estuvieran analizando y juzgando en cuestión de segundos. «Tú debes ser Carlo», dijo ella con un toque de amargura en su voz. «El hijo perfecto, el heredero que siempre quisieron». Carlo sintió una oleada de emociones conflictivas: compasión, culpa, indignación. «María, yo ni siquiera sabía que existías hasta ayer». Una sonrisa sin humor curvó los labios de Mary. Por supuesto que no lo sabía. ¿Por qué te contaron lo de su problemática hija, a la que echaron de casa? ¿Expulsado?, repitió Carlo mirando de Mary a Eric. «Papá, dijiste que ella se escapó». Eric parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Es complicado, hijo. Hubo malentendidos, decisiones apresuradas». «Malentendidos», Mary interrumpió, elevando el tono de su voz. «¿Así llamas a lo que me hiciste a mí? ¿A mi madre?
Carlos sintió que la cabeza le daba vueltas. «Tu madre, pero nuestra madre es...» «Ella no es mi madre», María exclamó con los ojos brillando de ira. «Mi madre era Lisa, la primera esposa de Eric, la mujer a la que abandonó cuando conoció a su adorada Lara». El impacto de la revelación golpeó a Carlo como un puñetazo en el estómago. Se tambaleó, agarrándose a la pared para no caer. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su propia historia, se desmoronaba ante sus ojos. «Por eso estoy aquí», continuó Mary, su tono ahora más controlado, pero no menos intenso. «No solo para recuperar a mi hija, sino para exponer todas las mentiras y secretos que esta familia ha construido a lo largo de los años». En ese momento, el sonido de pasos ligeros llamó la atención de todos. Ana apareció en lo alto de las escaleras, con sus grandes ojos fijos en Mary. «¿Mami?», la muchacha llamó vacilante. El rostro de María se transformó instantáneamente. Toda la dureza y amargura dieron paso a una expresión de puro amor y anhelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras daba un paso vacilante hacia las escaleras. «Ana», susurró, su voz temblaba por la emoción. «Mi pequeño...» Carlo observó, con el corazón hundido, cómo madre e hija se miraban por primera vez en años. Sabía que esto era solo el comienzo, que los secretos revelados hoy fueron solo la punta del iceberg, que la llegada de María no solo traería la oportunidad de reunir a una familia dividida, sino también el potencial de destruir todo lo que conocía y amaba. Mientras Ana bajaba lentamente las escaleras, sus pequeños pasos resonando en la tensión de la habitación, Carlos se encontró confrontado a una verdad ineludible. La vida como la conocía había terminado. Y lo que vino después fue un misterio que lo asustó y lo intrigó en igual medida. El silencio que siguió al encuentro entre Ana y María fue casi palpable. La pequeña Ana bajó vacilante los últimos escalones de la escalera, con la mirada fija en la mujer a la que acababa de llamar madre. Mary, por su parte, parecía congelada en su lugar, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, mientras observaba cada detalle de su hija. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. A pesar de toda la confusión y la ira que Mo sentía por la situación, no podía negar la obvia conexión entre madre e hija. Era como mirar dos versiones de la misma persona separadas solo por el tiempo. «Ana», logró decir finalmente Mary, con la voz entrecortada por la emoción. «Mi amor, has crecido tanto». Ana, siempre curiosa y sorprendentemente perceptiva para su edad, dio unos pasos más hacia Mary. «¿De verdad eres mi madre?». María asintió y se arrodilló al nivel de la niña. «Sí, querida, soy tu madre, y lamento muchísimo que hayamos estado separados durante tanto tiempo». Carlo observó la escena con emociones encontradas. Una parte de él quería intervenir para proteger a Anne de un posible daño, pero otra parte reconoció el derecho de Mary a conocer a su hija. Eric, que hasta entonces había estado observando todo en un silencio cargado de culpa, finalmente habló. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en la sala de estar. Tenemos mucho que discutir». Mary le dirigió a su padre una mirada gélida, pero asintió. «Sí, lo hacemos». Mientras el grupo se dirigía a la sala de estar, Carlo notó cómo Ana se mantenía cerca de él, aunque sus ojos nunca dejaron a Mary. Estaba claro que la niña estaba dividida entre la curiosidad por su nueva madre y la comodidad de la presencia familiar de Carlo. Una vez en la habitación, Eric tomó su asiento habitual, luciendo viejo y cansado. Carlo y Ana se sentaron en el sofá y Mary eligió una silla justo enfrente de su padre. Entonces, empezó Mary con la voz cargada de años de dolor reprimido. «¿Por dónde empezamos? ¿Por los años de mentiras? ¿O tal vez por la forma en que abandonaste a mi madre?» Eric cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerza. «María, sé que he cometido errores imperdonables, pero debes entender». «¿Para entender?» María lo interrumpió elevando el tono de su voz. «¿Entiendes qué exactamente?»
¿Cómo pudiste simplemente descartarnos cuando surgió una nueva y brillante oportunidad? Carlos, sintiéndose completamente perdido, intervino. ¿Puedes explicarme desde el principio? No entiendo nada de lo que está pasando. María le dio a Carlos una mirada de incredulidad. ¿De verdad no sabes nada? ¿Nada sobre la primera familia de tu padre? Carlos meneó la cabeza, sintiéndose cada vez más como un extraño en su propia historia familiar. María suspiró profundamente antes de comenzar. Hace 35 años, Eric Müller era un joven empresario prometedor, casado con mi madre, Lisa. Eran felices, o al menos eso creía yo. Yo tenía solo 5 años cuando todo cambió. Hizo una pausa y lanzó una mirada acusadora a Eric antes de continuar. Fue entonces cuando conoció a Lara, su madre, Carlo, un abogado joven y ambicioso de una familia influyente. De repente, mi madre y yo ya no éramos suficientes. En cuestión de meses, Eric pidió el divorcio y nos dejó. Carlos sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Miró a su padre buscando una negación, cualquier señal de que se trataba de un terrible malentendido. Pero Eric simplemente bajó la cabeza. La vergüenza era evidente en cada línea de su rostro. ¿Padre? Carlos susurró con incredulidad. ¿Es eso cierto? Eric asintió lentamente. Sí, hijo, es verdad. Cometí errores terribles, errores por los que he estado pagando durante décadas. María soltó una risa amarga. ¿Pagando? ¿Tú? Mientras construías tu imperio y creabas tu nueva familia perfecta, mi madre luchaba por mantenernos. ¿Sabes qué le pasó, padre? ¿Sabes a qué destino nos condenaste? Eric miró hacia arriba. El miedo era evidente en su mirada. María. Por favor, ella murió. María exclamó mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Moriste trabajando en 2 empleos para mantenerme, porque decidiste que ya no necesitábamos ser parte de tu vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió como si cada palabra fuera un golpe físico. Toda la imagen que tenía de su padre, el respetable patriarca, el exitoso hombre de negocios, se estaba desmoronando ante sus ojos. Ana, sintiendo la tensión en el aire, se aferró más fuerte a Carlo. «Papá», susurró, «¿por qué están todos tan tristes?» Amó. Inocencia de la pregunta de Ana pareció devolver a todos a la realidad. Carlo la abrazó protectoramente, sin saber cómo explicarle la complejidad de la situación a una niña. «Es complicado, querida», respondió suavemente. «A veces los adultos cometen errores que lastiman a otras personas, incluso si no es su intención». María miró a Ana y su rostro se suavizó momentáneamente. «Ana, mi amor, sé que todo esto es muy confuso para ti, pero quiero que sepas que pase lo que pase, te amo más que a nada en este mundo». Ana asintió tímidamente, permaneciendo todavía cerca de Carlo. «¿Me vas a llevar lejos?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de tensión. Carlo sintió que se le apretaba el corazón, temiendo la respuesta. María vaciló, visiblemente desgarrada. «Ana, yo vine aquí a buscarte, sí, pero entiendo que esta situación es complicada. Tú construiste una vida aquí con Carlo». Luego se volvió hacia Carlo. Su mirada era una mezcla de gratitud y resentimiento. «Gracias por cuidarla, pero debes entender que ella es mi hija». Carlo sintió un torbellino de emociones. La idea de perder a Ana era insoportable, pero tampoco podía negar el derecho de María. Tal vez podamos encontrar una solución que sea buena. Para Ana, sugirió vacilante, algo que le permita mantenerse en contacto con todos nosotros. Eric, que había estado en silencio, finalmente habló. «María, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor no castigues a Ana por mis errores. Ella merece tener una familia, toda su familia». Mary miró a Eric, luego a Carlo y luego a Ana. Era evidente que dentro de ella se estaba librando una batalla interna. «No vine aquí a crear más conflictos», dijo finalmente. «Vine a reencontrarme con mi hija y a enfrentar el pasado. Pero veo que la situación es más compleja de lo que imaginaba». Se arrodilló frente a Ana, tomándole suavemente las manos. «Ana, mi amor, ¿qué quieres?
¿Te gustaría venir a vivir conmigo o prefieres quedarte aquí con Carlo? Ana miró a Mary y luego a Carlo, con el ceño fruncido en señal de concentración. Yo no quiero dejar a papá Carlo, dijo finalmente. Pero yo también quiero conocerte, mamá. La respuesta de Ana, tan honesta y pura, pareció disipar parte de la tensión en la habitación. María sonrió tristemente, acariciando el rostro de su hija. Lo entiendo, querida, y te prometo que encontraremos una manera de que esto funcione. Carlo sintió una mezcla de alivio y aprensión. ¿Podemos establecer visitas regulares? ¿Quizás compartir la custodia? María asintió lentamente. Es un comienzo, pero tenemos mucho más que discutir, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre todo. Eric se levantó de su silla, luciendo como si hubiera envejecido años en solo una tarde. María, sé que las palabras no pueden borrar lo que he hecho, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para intentar arreglar las cosas y ser el padre que debería haber sido. Mary lo miró fijamente durante un largo momento, años de dolor y abandono reflejados en sus ojos. Para algunas cosas es demasiado tarde, papá, pero quizá no sea demasiado tarde para que Ana tenga un abuelo. A medida que avanzaba la tarde, la familia Müller, ahora más grande e infinitamente más complicada, comenzó a recorrer el difícil camino de la reconciliación. Se habían revelado verdades dolorosas, se habían reabierto viejas heridas, pero también había surgido una débil esperanza de curación. Carlo, al ver a Ana interactuar tímidamente con María, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Los vínculos del pasado, durante tanto tiempo ignorados, ahora los unían de maneras que él nunca podría haber imaginado. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, una cosa estaba clara. Su amor por Ana sería el hilo conductor que los guiaría a través de esta tormenta emocional. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando sombras doradas sobre la sala de estar, la familia Müller dio sus primeros pasos tentativos hacia un futuro desconocido, pero potencialmente más rico y significativo de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Los días posteriores a la llegada de María fueron una montaña rusa de emociones para todos los involucrados. La mansión Müller, antaño un bastión de tradición y aparente estabilidad, ahora bullía de tensiones no resueltas y verdades recién descubiertas. Carlo, todavía tratando de procesar todo lo que había aprendido sobre su familia, decidió que era hora de hacer algunas investigaciones por su cuenta. Sabía que, a pesar de las impactantes revelaciones, todavía había más secretos enterrados en el pasado de la familia Müller. Una mañana soleada, mientras Ana pasaba unas horas con Mary en el jardín de la mansión, Carlo fue a la oficina de su padre. La imponente habitación, llena de libros antiguos y recuerdos de una vida exitosa en los negocios, siempre lo había intimidado cuando era niño. Ahora la veía con nuevos ojos, ya no como un símbolo de poder, sino como una posible bóveda de secretos. «Padre», llamó Carlo, golpeando suavemente la puerta entreabierta. «¿Podemos hablar?» Eric, que estaba sentado detrás de su escritorio, levantó la vista de los papeles que estaba examinando. El patriarca parecía haber envejecido una década en apenas unos días. El peso de las recientes revelaciones era evidente en cada arruga de su rostro. «Claro, hijo, entra», respondió Eric haciéndole un gesto a Carlo para que se sentara. Carlo tomó su lugar en la mesa, oliendo el familiar aroma a cuero y papel viejo que siempre había asociado con su padre. Por un momento, recordó cuando era niño y añoraba momentos como ese. Momentos de intimidad con un padre a menudo distante. Ahora, esa intimidad estaba manchada por las mentiras del pasado. «Padre, necesito saber toda la verdad», comenzó Carlo con voz firme a pesar de la confusión interna. «No solo sobre María y su madre, sino sobre todo, siento que apenas conozco mi propia historia». Eric suspiró profundamente, reclinándose en su silla. Sus ojos, una vez penetrantes y confiados, ahora parecían cansados y llenos de arrepentimiento.
Tienes razón en querer saber, Carlo, y te mereces la verdad, empezó Eric. Pero debo advertirte, algunas verdades son dolorosas. ¿Estás preparado para ello? Carlo asintió decidido. Lo soy. Ya no puedo vivir con medias verdades y secretos, papá. Eric se levantó lentamente y caminó hacia una estantería en la esquina de la habitación. Con movimientos deliberados, sacó varios volúmenes, dejando al descubierto una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Carlo observó intrigado cómo su padre introducía una combinación y abría la caja fuerte. Del interior, Eric sacó una caja de madera tallada, vieja y desgastada por el tiempo. La trajo de vuelta a la mesa, colocándola con cuidado entre ellos. «Esta caja», comenzó Eric con voz temblorosa, «contiene la historia no contada de los Müller. Cartas, fotografías, documentos, cosas que juré no revelar jamás». Con manos vacilantes, Eric abrió la caja. Carlo se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado al ver su contenido. Lo primero que vio fue una fotografía amarillenta. Por el tiempo, en ella un joven Eric sonreía junto a una hermosa mujer de cabello oscuro que sostenía a un pequeño niño en sus brazos. «¿Ellas son Lisa y Mary?», Carlo preguntó, recogiendo la foto con cuidado. Eric asintió, con una triste sonrisa dibujándose en sus labios. «Sí, esta foto fue tomada unos meses antes de que todo cambiara». Carlo examinó la imagen, notando el brillo en los ojos de su padre, la felicidad evidente en su joven rostro. Parecían muy felices. ¿Qué pasó realmente, papá? Eric cerró los ojos por un momento, como para reunir coraje. «La verdad, Carlo, es que yo era joven y ambicioso. Cuando conocí a tu madre, Lara, no fue solo una cuestión de atracción. Ella representaba una oportunidad, conexiones, poder, un camino hacia la cima que tanto ansiaba». Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Entonces, ¿simplemente descartaste a tu primera familia por ambición?» «No fue tan sencillo», respondió Eric, con la culpa evidente en su voz. «Me enamoré de Lara, pero también es cierto que vi en ella la oportunidad de lograr todo lo que siempre había soñado, y en mi arrogancia juvenil me convencí de que estaba haciendo lo correcto». Carlo continuó hurgando en la caja, encontrando cartas viejas. Comenzó a leer uno de ellos, reconociendo la letra de su padre. «Querida Lisa, sé que mis acciones son imperdonables. Lo que te hice a ti y a nuestra pequeña María no tiene justificación. Entiendo tu enojo, tu odio. Solo os pido que sepáis que a pesar de todo, vosotros dos siempre tendréis un lugar en mi corazón». La carta continuaba, llena de arrepentimiento y promesas nunca cumplidas. Carlos sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «¿Has intentado establecer contacto?» Eric asintió tristemente. «Muchas veces. Pero Lisa, con razón, no quería verme. Con el tiempo respeté su decisión y me convencí de que era mejor así». Mientras Carlo continuaba explorando el contenido de la caja, otra revelación lo golpeó. Entre los documentos, encontró papeles legales que detallaban una pensión sustancial para Lisa y Mary. «¿Les proporcionó usted apoyo financiero?», Carlo preguntó confundido. Pero María dijo que su madre tenía que trabajar en 2 empleos. El rostro de Eric palideció. «¿Qué? Eso no es posible. Les abrí una cuenta con generosos depósitos mensuales. Deberían haber estado bien atendidos financieramente». Carlo frunció el ceño y una sospecha comenzó a formarse en su mente. «Papá, ¿quién se encargó de estos arreglos financieros para ti?» Eric dudó un momento antes de responder. «Tu madre». Lara se ofreció a manejar ese delicado aspecto de la situación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las implicaciones de esta revelación estaban muy presentes en el aire. Carlos sintió una oleada de náuseas al considerar la posibilidad de que su propia madre pudiera. «A ver, necesitamos hablar con mamá», dijo finalmente Carlo con la voz ligeramente temblorosa. Ahora, como si sus palabras la hubieran convocado, la puerta de la oficina se abrió
y apareció Lara Müller. Elegante como siempre, con su traje impecable, entró en la habitación con la confianza de quien está acostumbrado a controlar cada situación. ¿De qué tenemos que hablar, querida?, preguntó Lara, su mirada yendo de Carlo a Eric, notando la tensión palpable en el aire. Carlo se puso de pie, sosteniendo los documentos que había descubierto. «Mamá, ¿qué sabes sobre el apoyo financiero que papá organizó para Lisa y Mary?» La sonrisa de Lara vaciló por un momento, casi imperceptiblemente. «Ah, sí. Hace tanto tiempo, querida. ¿Por qué estás desenterrando esas viejas historias?» «Porque, mamá», respondió Carlo con voz firme, «parece que el dinero nunca les llegó, y tú eras la encargada de gestionar esos pagos. El PUIM». Silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de secretos y mentiras. Lara miró a Eric, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y decepción. «Lara», dijo Eric, con su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué hiciste?». Lara enderezó los hombros y su rostro era una máscara de determinación. «Lo que fuera necesario para proteger a esta familia, nuestra familia». Carlos sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las implicaciones de lo que su madre estaba admitiendo fueron devastadoras. No solo había orquestado la separación de Eric y Lisa, sino que también había asegurado que Mary y su madre quedaran desamparadas. «¿Cómo pudiste?», Carlo preguntó con voz temblorosa por la ira y la decepción. «Eran inocentes». Lara levantó la barbilla desafiante. «¿Inocente? Amenazaron todo lo que construimos, todo lo que tienes hoy, Carlo. Hice lo que tenía que hacer para asegurar tu futuro». Eric, que parecía haber envejecido años en cuestión de minutos, finalmente encontró su voz. «Lara, me has engañado todos estos años, me has hecho creer que se estaban ocupando de ellos». «Hice lo que era mejor para nosotros, Eric», respondió Lara con voz fría. «Por el imperio que construimos juntos, no te hagas la inocente». En el fondo sabías que era mejor no hacer preguntas. El peso de estas revelaciones se cernía sobre la sala como una nube oscura. Carlo miró a sus padres, dos desconocidos a quienes creía conocer tan bien. Toda su vida, toda su identidad, parecía construida sobre una base de mentiras y traiciones. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar el drama que se desarrollaba, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Mary entró de la mano de Ana. Su rostro palideció al ver la escena que tenía ante sí. La caja abierta, los documentos esparcidos, las expresiones tensas de todos. «¿Qué está pasando aquí?», María preguntó con voz ligeramente temblorosa. Carlo miró a su nueva hermana, luego a su hija adoptiva y finalmente a sus padres. En ese momento supo que nada volvería a ser lo mismo. Los secretos del pasado, tan cuidadosamente enterrados durante décadas, finalmente habían salido a la luz, y las consecuencias de estas revelaciones apenas estaban empezando a manifestarse. La mansión Müller, antaño símbolo de poder y éxito, ahora parecía un campo de batalla emocional, y en el centro de este torbellino estaba Ana, inocente y ajena a las complejidades del mundo adulto, pero inevitablemente afectada por cada revelación, cada secreto expuesto. Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las ventanas de la oficina, la familia Müller se encontró frente a un precipicio. El pasado que creían haber dejado atrás había regresado con toda su fuerza, amenazando con destruir los frágiles lazos que los unían. Y la pregunta que flotaba en el aire, no formulada pero sentida por todos, era: ¿habría salida a esta tormenta de verdades y traiciones? El silencio que siguió a la entrada de Mary en la oficina fue denso, casi palpable. Ana, sintiendo la tensión en el aire, apretó más fuerte la mano de Mary, mientras sus ojos grandes y confusos recorrían los rostros de los adultos. Carlo fue el primero en romper el silencio. «Mary», comenzó con voz temblorosa, «creo que hemos descubierto algo que necesitas saber». Lara, dándose cuenta de la gravedad de la situación, intentó intervenir. «Carlo, querido, quizá no sea el momento». «No, mamá», la interrumpió Carlo con voz firme. «No más secretos.
No más mentiras. Mary dio un paso adelante, con los ojos fijos en los papeles esparcidos sobre la mesa. ¿Qué son estos documentos? Eric, que parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos, respondió: Son registros, Mary, registros de una pensión que había creado para ti y tu madre después de nuestra separación. Los ojos de María se abrieron por la sorpresa y la confusión. ¿Pensión? Pero nunca recibimos nada. Mamá trabajó hasta el cansancio para mantenernos. Carlo tomó uno de los documentos y se lo entregó a María. Según estos registros, se realizaron pagos mensuales sustanciales durante años, pero parece que el dinero nunca le llegó a... ¿Sabe usted? María examinó el documento, con las manos temblando ligeramente. Sus emociones parecían oscilar entre la incredulidad y la ira creciente. ¿Cómo es esto posible? Todas las miradas se volvieron hacia Lara, que permanecía erguida y su rostro era una máscara de determinación. Hice lo que tenía que hacer, declaró con voz fría, para proteger a esta familia, nuestra familia. ¿Nuestra familia?, María repitió subiendo el tono de voz. Yo era parte de esta familia. Mi madre era parte de esta familia antes de que tú llegaras. Ana, asustada por el repentino estallido de emociones, comenzó a llorar en silencio. Carlo inmediatamente se arrodilló a su lado, tratando de calmarla. «Shh, está bien, cariño», murmuró abrazándola. «Los adultos solo están hablando». María, notando el malestar de su hija, respiró profundamente, tratando de calmarse. «Ana, mi amor, ¿por qué no vas un momento con Diana? Mami necesita hablar con la familia». «De mala gana, Ana». Asintió y salió de la oficina de la mano de la ama de llaves, que había sido llamada discretamente. Con Ana fuera de la habitación, la tensión pareció aumentar aún más. Mary se volvió hacia Lara, con los ojos brillando con ira contenida. «Nos robasteis, no solo el dinero, sino la oportunidad de tener una vida digna. ¿Sabéis cuánto sufrió mi madre? ¿Cuánto se sacrificó?» Lara levantó la barbilla desafiante. «Hice lo que era necesario. Eras una amenaza para todo lo que hemos construido». «Una amenaza», María repitió incrédula. «Éramos una niña y una mujer abandonadas. ¿Cómo podíamos ser una amenaza?» Eric, que había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. «Lara», dijo con la voz cargada de decepción, «¿cómo pudiste hacer esto? Confié en ti». Lara se volvió hacia su marido. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y algo que podría interpretarse como arrepentimiento. «Eric, todo lo que he hecho lo he hecho por nosotros, por el imperio que construimos juntos. ¿Crees que habríamos llegado a donde estamos ahora si tuviéramos el peso de tu pasado sobre nosotros?» Carlo, que hasta entonces había observado la escena con una mezcla de horror y fascinación, no pudo contenerse más. «Mamá, ¿estás escuchando lo que dices? Has destruido vidas. Nos has mentido a todos durante décadas. Te protegí». Lara se espetó. Su compostura finalmente comenzaba a quebrarse. «No tienes idea de cómo es el mundo ahí afuera, lo que se necesita para llegar a la cima y permanecer allí. Tomé decisiones difíciles, sí, pero eran decisiones necesarias». Mary dio un paso hacia Lara, con los puños apretados a los costados. «¿Necesario? Mi madre murió, trabajando en 2 empleos, agotada y sin dinero, creyendo que la habían abandonado por completo. Y durante todo este tiempo, el dinero que podría haber cambiado nuestras vidas estaba... ¿dónde? ¿En sus cuentas bancarias?» Lara no se echó atrás y se encontró con la mirada furiosa de Mary. «El dinero se invirtió en la empresa, en propiedades, en acciones, todo para garantizar el futuro de esta familia». «Esta familia», escupió Mary, «está construida sobre mentiras y traiciones». Eric, que parecía haber envejecido años en cuestión de minutos, finalmente se levantó de su silla. «Basta», dijo con voz cansada pero firme. «Lo hecho está. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos intentar arreglar el futuro». Se volvió hacia María con los ojos llenos de arrepentimiento. «Hija, sé que nada de lo que diga
podrá compensar los años de sufrimiento que han padecido tú y tu madre. Pero si me das la oportunidad, haré todo lo que esté a mi alcance para intentar reparar el daño que se ha causado. María miró a su padre, años de dolor y resentimiento reflejados en sus ojos. ¿Y cómo piensas hacer eso? El dinero no se devolverá a mi madre a su vida. No borrará años de lucha y privaciones. Eric asintió tristemente. Tienes razón, pero puedo asegurarme de que tú y Ana tengáis todo lo que necesitéis a partir de ahora. Puedo intentar ser el padre y el abuelo que debería haber sido durante todos estos años. Carlo, viendo una oportunidad de reconciliación, intervino. María, sé que es mucho pedir, pero tal vez podamos intentar reconstruir algo desde aquí. Para Ana, ella merece tener una familia, toda su familia. María miró a su hermano, luego a su padre y finalmente a Lara. Sus emociones parecían estar en guerra dentro de ella. Ira, dolor, un rayo de esperanza y sorprendentemente un destello de compasión. No sé si podré perdonar, dijo finalmente. No sé si algún día podré confiar plenamente en ti, pero por Ana estoy dispuesto a intentarlo. Lara, que había permanecido en silencio, dio un paso vacilante hacia Mary. Yo sé que mis acciones son imperdonables, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, pero si me dan la oportunidad, me gustaría intentar compensar de alguna manera el daño que he causado. María miró fijamente a la mujer que le había causado a ella y a su madre tanto sufrimiento. Por un momento, todos en la sala contuvieron la respiración, esperando su reacción. No esperes que te llame madre, dijo finalmente Mary. No esperes que olvide o perdone fácilmente. Persane por Ana, estoy dispuesto a intentar una convivencia civilizada. El alivio en la habitación era palpable, aunque las heridas aún estaban abiertas y el camino por delante era largo y difícil, había un rayo de esperanza. Eric se acercó a Mary vacilante. Hija, sé que no tengo derecho a preguntar esto, pero ¿puedo abrazarte? Mary miró a su padre. Años de emociones reprimidas brillaban en sus ojos. Ella asintió lentamente, casi a regañadientes. El abrazo fue incómodo. Al principio, años de separación hacían que el gesto fuera incómodo. Pero poco a poco, padre e hija se entregaron a la emoción del momento, con lágrimas silenciosas corriendo por sus rostros. Carlo observó la escena, con el corazón pesado por las revelaciones del día. Sabía que nada volvería a ser igual, que la imagen que tenía de su familia perfecta estaba rota irremediablemente. Pero tal vez, de las ruinas de esta ilusión, pueda surgir algo más fuerte y más verdadero. Lara se quedó un poco apartada. Su rostro era una máscara de emociones, conflictivas. Carlo podía ver el arrepentimiento en sus ojos, pero también la determinación que siempre había caracterizado a su madre. Sabía que el camino hacia su redención sería largo y difícil. En ese momento, como si sintiera que ya era seguro regresar, Ana entró tímidamente a la oficina. Sus ojos recorrieron la escena. Su padre adoptivo Carlo, su madre biológica Mary, los abuelos que apenas conocía, todos sus rostros surcados por lágrimas y emociones intensas. ¿Está todo bien ahora?, ella preguntó inocentemente. Mary se apartó suavemente de Eric y se arrodilló ante su hija. «Todavía no, mi amor», dijo ella suavemente, «pero lo será, lo prometo». Carlos se unió a ellos y puso una mano sobre el hombro de Ana. «A veces, las familias pasan por momentos difíciles», explicó. «Pero lo importante es que al final estamos todos aquí, juntos, intentando hacer lo correcto». Ana miró a los adultos que la rodeaban, su expresión seria más allá de su edad. ¿Podemos ser una gran familia feliz ahora? La inocente pregunta del niño provocó sonrisas vacilantes en los rostros de los adultos. Fue un poderoso recordatorio de lo que realmente importaba, de lo que estaba en juego. «Intentémoslo, querido», respondió Eric, con la voz entrecortada por la emoción. «Vamos a intentarlo todos». Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando una luz dorada a través de las ventanas de la oficina, la familia Müller, ahora más grande, más
complicada pero potencialmente más fuerte, dio sus primeros pasos tentativos hacia un futuro incierto pero posible. Las heridas del pasado aún estaban frescas. Las mentiras y traiciones aún pesaban sobre todos. Pero también había una chispa de esperanza, un deseo compartido de hacer las cosas bien, de construir algo nuevo y verdadero de las cenizas del pasado. Y en el centro de todo estaba Ana, una niña inocente cuyo amor tenía el poder de unir lo que se había roto, de sanar lo que parecía irreparable. Su futuro y el de toda la familia Müller aún estaba por escribir. Las semanas siguientes a las revelaciones en la oficina de la mansión Müller fueron un periodo de ajuste y tensión para todos los involucrados. La rutina de la casa, antes tan predecible y ordenada, ahora estaba en constante cambio, con Mary haciendo visitas regulares para pasar tiempo con Anne. Carlo observó con una mezcla de alivio y aprensión cómo su hija adoptiva se acercaba lentamente a su madre biológica. Ana, con su típica resiliencia infantil, parecía prosperar con la atención adicional, aunque a veces parecía confundida sobre cómo manejar sus lealtades divididas. Una tarde soleada, Carlo encontró a Ana sentada sola en el columpio del Liandesta jardín, con su carita arrugada en una expresión pensativa que parecía mucho más allá de sus años. «Oye, princesa», la llamó suavemente, sentándose a su lado. «¿Qué está pasando por esa cabecita tuya?» Ana balanceaba sus pequeñas piernas en el aire con la mirada fija en un punto lejano. «Papá», comenzó vacilante, «está mal que ame a mamá Mary y aún así quiera estar contigo». El corazón de Carlos se hundió ante la pregunta. Él puso su brazo alrededor de los hombros de la niña, acercándola más a él. «Claro que no, mi amor. No hay nada malo en amar a muchas personas. Tu corazón es lo suficientemente grande para todos nosotros». Ana asintió lentamente, pareciendo meditar sobre las palabras. «Pero, ¿qué pasa si lastimo a alguien? ¿Qué pasa si mamá Mary quiere que me mude con ella?» Carlo respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. «Ana, escucha. Tu madre y yo te amamos más que a nada en este mundo, y lo que más queremos es que seas feliz. No importa dónde vivas o con quién pases más tiempo, siempre seremos tu familia». La niña finalmente miró a Carlo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Me prometes que no me abandonarás?» «Oh, cariño». Carlo la abrazó con fuerza, sintiendo que sus propias lágrimas amenazaban con caer. «Te lo prometo. Nada en este mundo podría hacer que te abandone. Nunca». Al otro lado del jardín, sin que Carlo y Ana se dieran cuenta, María observaba la escena. Su corazón estaba dividido entre la gratitud por el amor de Carlo por su hija y una punzada de celos por la profunda conexión entre ellos. Más tarde ese día, Mary buscó a Carlo para una conversación que ambos sabían que era necesaria, pero que habían estado evitando. «Carlo», comenzó con voz tensa, «tenemos que hablar sobre el futuro de Ana». Carlo sintió que se le encogía el estómago, pero asintió. «Sí, creo que ya es hora». Se sentaron en el porche. El aroma de rosas del jardín flotaba en el aire, contrastando con la seriedad de la conversación que estaban a punto de tener. «Sé cuánto amas a Ana», comenzó Mary moviendo las manos nerviosamente en su regazo. «Y te estaré eternamente agradecida por todo lo que has hecho por ella, pero ella es mi hija. Quiero ser parte integral de su vida». Carlos cerró los ojos por un momento, reuniendo coraje. «Lo entiendo, Mary, y tienes todo el derecho a desearlo, pero Ana ha sido mi hija durante los últimos años. No puedo simplemente renunciar a ella». María asintió con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. «Lo sé. No te lo estoy pidiendo. De hecho, tengo una propuesta». Carlo levantó una ceja, curioso. «¿Qué tipo de propuesta?» «¿Y si...?» María dudó como si estuviera probando las palabras. «¿Y si compartimos la custodia? Ana podría pasar la mitad del tiempo conmigo y la otra mitad contigo. Podríamos coordinarnos, asegurarnos de que tenga estabilidad, de que no se pierda nada importante del colegio». La propuesta quedó suspendida en el aire entre ellos.
Carlos sintió una mezcla de alivio y aprensión. Era más de lo que esperaba, pero aún así, la idea de pasar menos tiempo con Ana le dolía. Eso podría funcionar, dijo lentamente. Pero habría que tener mucho cuidado. Ana necesita estabilidad, rutina. María asintió con entusiasmo. Sí, por supuesto. Podríamos acordar un horario, tal vez en semanas alternas, y para eventos importantes como cumpleaños, días festivos, podríamos estar todos juntos. Mientras discutían los detalles, Carlos se dio cuenta de que estaban haciendo algo que parecía imposible apenas unas semanas antes. Estaban cooperando, poniendo las necesidades de Ana por encima de sus propias emociones y resentimientos. En medio de su conversación, fueron interrumpidos por Eric, quien se acercó. «Vacilante, perdón por interrumpir», dijo con la voz cargada de emoción. «Yo solo quería decirles lo orgullosa que estoy de ustedes dos. La forma en que están manejando todo esto, poniendo a Ana primero, es admirable». Carlo y Mary intercambiaron miradas de sorpresa. Era raro ver a Eric expresar sus emociones tan abiertamente. «Gracias, papá», respondió Carlos suavemente. María, después de un momento de vacilación, añadió: «Eso significa mucho, viniendo de ti». Eric se aclaró la garganta, claramente, incómodo por la vulnerabilidad del momento. «Bueno, yo he estado pensando. Sé que no puedo borrar el pasado, pero me gustaría hacer algo por el futuro. Me gustaría crear un fondo para Ana, para asegurarme de que tenga todas las oportunidades posibles en la vida». La oferta tomó por sorpresa tanto a Carlo como a Mary. «Papá, comenzó Carlo. «Generoso», añadió Mary. «Pero no, es un intento de comprar tu perdón o tu afecto», interrumpió Eric adivinando sus pensamientos. «Es algo que quiero hacer por mi nieta, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo por ti, Mary». El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no expresadas. Años de dolor, arrepentimiento y esperanza parecían flotar en el aire entre ellos. Finalmente, Mary habló con voz temblorosa. «Gracias, papá. Significa mucho para Ana y para mí». En ese momento, como atraída por la intensidad emocional, Ana apareció corriendo por el jardín, su risa resonando en el aire de la tarde. Se detuvo abruptamente al ver a los tres adultos. Su expresión cambió a una de curiosidad. «¿Lo que está sucediendo?», preguntó, mirando de una cara a la otra. Carlos sonrió y le extendió los brazos. «No mucho, princesa. Solo la familia hablando de cosas de adultos». Ana hizo una mueca. «¿Cosas aburridas para adultos?». María se rió y la tensión del momento se disipó. «No todas las cosas de los adultos son aburridas, ¿sabes? A veces se trata de cosas realmente importantes y especiales». «¿Cómo qué?», Ana preguntó con curiosidad. Eric se arrodilló y quedó a la altura de los ojos de su nieta. «¿Cómo garantizar que tú, querida mía, tengas el mejor futuro posible?». Ana miró a su abuelo, con una expresión seria en su carita. «Pero ya tengo el mejor futuro. Te tengo a ti». La sencillez y profundidad de la declaración de Ana llegó a todos los adultos. En medio de todas las complicaciones, disputas y negociaciones, esta pequeña niña había captado la esencia de lo que realmente importaba. Carlo abrazó a Ana y sintió lágrimas en sus ojos. «Tienes razón, mi amor. Nos tienes a todos. Nos tienes a todos». Mary se unió al abrazo, seguida, tras un momento de vacilación, por Eric. Allí, en el jardín de la mansión Müller, bajo el calor del sol de la tarde, se reunieron 4 generaciones de una familia complicada, herida pero sanadora. El camino por delante aún sería largo y sin duda lleno de desafíos. Había heridas profundas que tomarían tiempo sanar completamente, una confianza que sería necesario reconstruir lentamente. Pero en ese momento, abrazados bajo el cielo azul, había esperanza. Lara, observando la escena desde la ventana del segundo piso, sintió una compleja mezcla de emociones: arrepentimiento por el pasado, miedo por el futuro, pero también una chispa de esperanza. Ella sabía que su camino hacia la redención sería el más largo y el más difícil,
pero al ver a su familia reunida allá abajo, hizo una promesa silenciosa de hacer todo lo que pudiera para arreglar lo que se había roto. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando tonos dorados sobre el jardín, la familia Müller dio otro paso en su viaje de sanación y reconciliación. Los vínculos del pasado, tanto tiempo tensos y casi rotos, comenzaban lentamente a fortalecerse, tejiendo un nuevo tapiz familiar, uno que incluía cada hilo, incluso el más deshilachado y frágil. Y en el centro de todo estaba Anna, un faro de amor incondicional y esperanza, recordando a todos que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor tiene el poder de curar, unir y transformar. Los meses que siguieron trajeron una nueva rutina para la familia Müller. Anna dividió su tiempo entre la mansión con Carlo y el nuevo hogar de Mary, adaptándose sorprendentemente bien al cambio. Sin embargo, debajo de la superficie aparentemente tranquila, corrientes de tensión y secretos no contados aún amenazaban la frágil paz que habían logrado. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían suavemente en el jardín de la mansión, Carlo recibió un visitante inesperado. El sonido del timbre resonó por toda la casa, y al abrir la puerta, se encontró frente a un hombre de mediana edad, de apariencia distinguida y mirada penetrante. «Buenas tardes», saludó el hombre, con voz profunda y formal. «Mi nombre es Viktor Frisk. Soy abogado y, tengo información que puede ser de mucho interés para su familia». Carlo sintió un escalofrío en la columna. Algo en la expresión del abogado sugería que la noticia no sería agradable. «Por favor, entra», se dijo conduciendo a Víctor a la sala de estar. Minutos después, ya reunidos Eric, Lara y Mary, que estaba visitando a Anna, Víctor comenzó a explicar el motivo de su visita. «Hace poco se puso en contacto conmigo un cliente que desea permanecer anónimo por el momento», comenzó con un tono cuidadosamente neutral. «Este cliente posee información y documentos que podrían afectar significativamente la situación legal y financiera de la familia Müller». Eric se inclinó hacia adelante, con expresión tensa. «¿Qué tipo de información?». Víctor dudó un momento antes de continuar. «Documentos que sugieren que la adquisición inicial de la compañía Müller hace casi 4 décadas puede no haber sido completamente legal». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlo miró a sus padres, notando cómo ambos se habían puesto pálidos. «Eso es absurdo», dijo finalmente Lara con la voz ligeramente temblorosa. «La empresa se construyó con trabajo duro e inversión legítima». Víctor asintió comprensivamente. «Entiendo su postura, señora Müller. Sin embargo, los documentos que obran en poder de mi cliente sugieren irregularidades en los contratos iniciales, posiblemente sobornos y manipulación de licitaciones». Eric se levantó abruptamente. Su rostro era una máscara de furia y miedo. «¿Quién es ese cliente tuyo? ¿Qué quiere?». «Como dije, prefiere permanecer en el anonimato por...». «Ahora», respondió Víctor con calma. «En cuanto a lo que quiere, está dispuesto a negociar». María, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «Esto es un chantaje, ¿no?». Víctor se acomodó la corbata, visiblemente incómodo. «Prefiero pensarlo como una oportunidad para resolver una situación potencialmente dañina de manera discreta». Carlos sintió que la cabeza le daba vueltas. Todo el imperio de Müller, todo lo que conocía y en lo que creía, parecía desmoronarse ante sus ojos. «¿Qué pasa si nos negamos a negociar?», él preguntó. «En ese caso», respondió Víctor con gravedad, «mi cliente no tendrá más remedio que hacer pública esta información. Las consecuencias, como puedes imaginar, serían severas». Lara dejó escapar un sollozo ahogado, cubriéndose la cara con las manos. Eric parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», Eric preguntó con voz ronca. «Mi cliente está dispuesto a darles una semana para considerar sus opciones», respondió Víctor poniéndose de pie. «Me pondré en contacto contigo nuevamente para conocer tu decisión». Tras la marcha del abogado,
La familia permaneció en un tenso silencio. Fue María quien finalmente lo quebró. ¿Sabías eso?, preguntó mirando directamente a Eric y Lara. ¿Sabías que la empresa se construyó sobre la corrupción? Eric se hundió en su silla, luciendo derrotado. María, tienes que entender que eran tiempos diferentes. Todo el mundo hacía... No, interrumpió Carlo con la voz temblorosa por la ira y la decepción. No intentes justificarlo. ¿Construiste todo esto, nuestras vidas enteras, sobre mentiras? Lara se puso de pie. Sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. Hicimos lo que era necesario para asegurar un futuro para nuestra familia. ¿No lo entiendes, Carlo? El mundo de los negocios es despiadado. A veces hay que saltarse algunas reglas para sobrevivir. María soltó una risa amarga. ¿Rompiendo las reglas? Construiste un imperio basado en la corrupción y las mentiras. Y por eso nos abandonaste a mi madre y a mí, porque éramos un recordatorio incómodo de una vida menos rentable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eric y Lara intercambiaron miradas llenas de culpa y secretos no dichos. Hay más, ¿no? Carlo presionó, sintiendo que aún quedaban verdades por revelar. ¿Qué más estás ocultando? Eric respiró profundamente, aparentemente tomando una decisión difícil. Carlo, hay algo que debes saber, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Lara dio un paso adelante y agarró el brazo de su marido. Eric, no, por favor. Pero Eric la ignoró con sus ojos fijos en Carlo. Hijo, la verdad es que no soy tu padre biológico. El mundo de Carlo parecía desmoronarse por completo. Se tambaleó, agarrándose a la pared para no caer. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Lara, con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a hablar rápidamente. Fue antes de que nos casáramos. Yo tuve una aventura. Cuando me enteré de que estaba embarazada, Eric te aceptó como su hijo. Decidimos no decir nunca la verdad. María observó la escena con una mezcla de conmoción y una extraña sensación de validación. Toda la imagen de la perfecta familia Müller se estaba desmoronando ante sus ojos. Carlo miró a sus padres, o más bien a las personas que siempre había creído que eran sus padres, con una mezcla de ira, dolor y confusión. ¿Quién es mi padre biológico?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. Lara dudó e intercambió una mirada con Eric antes de responder. Su nombre es Lucas Godot. Era socio de Eric en los primeros días de la empresa. La revelación quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Carlos sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Toda su identidad, todo lo que creía sobre sí mismo y su familia, estaba siendo destrozado. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar el caos emocional de la escena, Ana entró en la habitación, con los ojos muy abiertos por la confusión, al ver a los adultos en tal estado de agitación. ¿Lo que está sucediendo?, ella preguntó inocentemente. ¿Por qué está todo el mundo triste? El silencio que siguió fue pesado. Cada adulto luchaba por encontrar palabras que pudieran explicar la complejidad de la situación a un niño. Fue María quien finalmente se acercó a Ana, arrodillándose para estar a la altura de los ojos de su hija. Cariño, a veces las familias descubren cosas del pasado que son difíciles de entender, pero lo más importante es que, pase lo que pase, todos te queremos mucho. Carlo, todavía aturdido por las revelaciones, encontró la fuerza para unirse a Mary y Ana. Tu madre tiene razón, princesa. Solo estamos lidiando con algunas cosas adultas complicadas. Ana miró de un rostro a otro. Su expresión era seria más allá de su edad. Pero seguiremos siendo una familia, ¿no? La inocente pregunta del niño impactó a todos como un rayo. En medio del caos de revelaciones y secretos, la preocupación simple y pura de Ana los devolvió a lo que realmente importaba. Eric, que parecía haber envejecido una década en cuestión de minutos, se acercó al grupo. Sí, Ana, pase lo que pase, siempre seremos una familia. Quizá no de la forma en que pensábamos, pero aún así una familia. Mientras el sol se ponía afuera, proyectando largas sombras sobre la habitación,
La familia Müller se enfrentaba a un futuro incierto. Los secretos del pasado habían sido expuestos, amenazando con destruir todo lo que habían construido. Pero allí, reunidos alrededor de Anna, también había una débil esperanza. El camino por delante sería difícil. Habría consecuencias legales que afrontar, verdades dolorosas que procesar y relaciones que reconstruir. Pero en ese momento, unidos por su amor por Anna y su determinación de capear juntos la tormenta, dieron el primer paso tentativo hacia un futuro desconocido, pero potencialmente más auténtico y significativo. Las revelaciones de ese día sacudieron los cimientos de la familia Müller, pero tal vez, de las ruinas de lo que creían que era, pudiera surgir algo nuevo, algo más fuerte y más verdadero. El desafío ahora era navegar en estas aguas turbulentas, no solo por el bien de Anna, sino por el de cada uno de ellos, enfrentando las consecuencias de décadas de secretos y mentiras y tratando de forjar un nuevo camino basado en la honestidad y el perdón. Los días siguientes a las revelaciones explosivas fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles para la familia Müller. La mansión, una vez un símbolo de poder y estabilidad, ahora se sentía sofocante. Cada habitación estaba agobiada por el peso de los secretos recién revelados. Carlo, todavía luchando por procesar la verdad sobre su paternidad, pasó horas encerrado en su antiguo dormitorio, revisando viejos álbumes familiares y cuestionando cada recuerdo de su infancia. Las fotografías que una vez le brindaron consuelo ahora parecían burlarse de él. Cada sonrisa ocultaba mentiras que habían durado décadas. Una mañana particularmente tensa, finalmente se enfrentó a Lara, con la voz temblorosa por la emoción contenida. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué sigues mintiendo durante tanto tiempo? Lara, sentada en el borde de la cama, parecía haber envejecido años en apenas unos días. Carlo, hijo mío, tienes que entenderlo. En aquel entonces, un escándalo como ese lo habría destruido todo. Eric me amaba tanto que te aceptó, como su propio hijo. Creíamos que te estábamos protegiendo. Carlo soltó una risa amarga. ¿Protegerme a mí o proteger la reputación de la familia? ¿El preciado apellido Müller? Ambos, admitió Lara, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Pero especialmente tú, Carlo. Siempre has sido nuestro mundo. Mientras tanto, en la oficina, Eric se enfrentaba a sus propios demonios. Mientras examinaba pilas de documentos antiguos, intentaba desesperadamente encontrar una forma de escapar de la amenaza de chantaje que se cernía sobre ellos. Mary, que había decidido quedarse en la mansión para ayudar a lidiar con la crisis, entró silenciosamente a la oficina. ¿Algún progreso?, preguntó. Su voz era una mezcla de preocupación y resentimiento, aún no completamente resuelto. Eric levantó la mirada. El cansancio era evidente en cada línea de su rostro. No realmente. Estos contratos tienen tantas capas de, irregularidades. Estábamos tan desesperados por sacar adelante la empresa que... ¿Quién decidió que las reglas no se aplicaban a ti?, terminó Mary con voz aguda. Eric asintió lentamente. La vergüenza era evidente en sus ojos. Éramos jóvenes y ambiciosos. Pensábamos que simplemente estábamos acelerando las cosas. No nos dimos cuenta de las consecuencias a largo plazo. María se acercó a la mesa y recogió uno de los documentos. Sus ojos se abrieron mientras leía el contenido. Esto es serio, papá. Si esto sale a la luz... Lo sé, interrumpió Eric con la voz quebrada. Todo por lo que hemos trabajado, todo lo que hemos construido, se derrumbará. El silencio que siguió fue pesado, cargado de décadas de secretos y arrepentimientos. En ese momento, Anna entró corriendo a la oficina. Su energía infantil contrastaba drásticamente con la atmósfera sombría. «Abuelo, mami, mira lo que dibujé». Mary y Eric intercambiaron miradas rápidas antes de volverse hacia la niña, forzando sonrisas en sus rostros preocupados. «Es hermoso, querida», elogió Mary, recogiendo el colorido dibujo. Fue una representación inocente de toda la familia,
incluidos Carlo, Mary, Eric, Lara e incluso Diana, todos tomados de la mano bajo un gran sol sonriente. La inocencia del dibujo de Ana golpeó a Eric como un puñetazo en el estómago. Todo lo que habían hecho, todas las mentiras y maniobras, supuestamente habían sido para proteger a la familia. Pero al mirar el dibujo de su nieta, se preguntó si realmente habían puesto en riesgo lo más preciado que tenían. «Ana, mi amor», llamó Eric suavemente. «Ven aquí». La niña se acercó y Eric la levantó, ignorando la protesta de su envejecida espalda. «Sabes que el abuelo te quiere mucho, ¿no?». Ana asintió sonriendo. «Yo también te amo, abuelo». Eric sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Ana, a veces los adultos cometemos errores, grandes errores, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te amaremos y cuidaremos». María observó la escena con un nudo en la garganta. A pesar de toda la ira y el resentimiento que todavía sentía, no podía negar el amor genuino que Eric tenía por Ana. Más tarde ese día, la familia se reunió en la sala y el abogado Víctor Frisk había llamado, exigiendo una respuesta sobre la propuesta de su misterioso cliente. «¿Qué vamos a hacer?», Carlo preguntó con la voz cargada de cansancio emocional. Eric miró a cada miembro de la familia antes de hablar. «Creo que tenemos que afrontar esto de frente. Basta de mentiras, basta de escondernos». Lara dejó escapar un suspiro tembloroso. «Eric, ¿estás seguro? Esto podría significar, lo sé», la interrumpió suavemente. «Podría significar perderlo todo, pero míranos. Mira lo que estos secretos ya le han costado a nuestra familia». María, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y si hubiera una manera de solucionar esto? No solo de lidiar con el chantaje, sino de hacer las cosas bien. Todas las miradas se volvieron hacia ella, curiosas. «¿Qué quieres decir?», Carlo preguntó. María respiró profundamente antes de continuar. «¿Qué pasaría si utilizáramos los recursos de la empresa para marcar una diferencia? ¿Reparar parte del daño causado a lo largo de los años? Tal vez podríamos convertir algo construido sobre mentiras en algo realmente bueno». La propuesta quedó en el aire, llena de posibilidades y desafíos. Eric fue el primero en reaccionar, una pequeña sonrisa formándose en su rostro cansado. «Sabes, Mary, siempre fuiste la más sabia de todos nosotros, incluso cuando eras niña». Lara asintió lentamente con lágrimas en los ojos. «Podríamos crear fundaciones, programas de ayuda, utilizar nuestra influencia en causas que realmente importan». Carlo, que se había mantenido escéptico, durante toda la conversación finalmente habló. «No será fácil, habrá consecuencias legales y financieras, pero vale la pena intentarlo», añadió Mary. «Por Ana, por nosotros, por una oportunidad de realmente hacer una diferencia». En ese momento, como si sintiera la importancia de la decisión que estaba tomando, Ana entró en la habitación llevando su dibujo. Ella miró los rostros serios de los adultos, sus expresiones curiosas. «¿Todo bien?», ella preguntó inocentemente. Carlo se arrodilló junto a ella y recogió el dibujo. «Sí, lo es, princesa. De hecho, creo que las cosas van a mejorar aún más». Eric se puso de pie con una postura más erguida de la que había tenido en días. «Voy a llamar a Víctor. Afrontemos esto de frente y hagamos lo correcto». Mientras Eric hacía la llamada, el resto de la familia estaba sentada en la sala de estar, en un silencio lleno de anticipación y, por primera vez en días, de esperanza. Lara se acercó a Mary vacilante. «María, yo sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lo siento mucho por todo». María miró a la mujer que durante mucho tiempo había considerado su enemiga. Vio el arrepentimiento genuino en sus ojos, el dolor de décadas de secretos. «El perdón lleva tiempo, Lara, pero estoy dispuesto a intentarlo». Carlo, observando la escena, sintió que una ola de emoción lo invadía. A pesar de todo, a pesar de las mentiras y traiciones, aquí estaban, unidos, afrontando juntos el futuro. Eric regresó a la habitación. Su rostro era una mezcla de determinación y aprensión.
Ya está. Hecho. Mañana nos reuniremos con Víctor y su cliente. Pondremos todas las cartas sobre la mesa y afrontaremos las consecuencias. Ana, sintiendo la tensión en el aire, abrazó la pierna de Carlo. Todo va a estar bien, ¿verdad, papá? Carlo la levantó y miró a los ojos a su hija, la niña que, sin importar su sangre o ADN, amaba más que a nada en el mundo. Sí, lo harás, mi amor. Puede que no sea fácil, pero lo afrontaremos juntos, como una familia. Cuando el sol se puso afuera, arrojando un resplandor dorado a través de las ventanas de la mansión, la familia Müller se encontró enfrentando un futuro incierto pero posible. Los secretos del pasado habían sido expuestos, las mentiras desenmascaradas, pero de las cenizas de lo que habían sido, estaba surgiendo una nueva familia, basada en la honestidad, el perdón y un deseo genuino de marcar una diferencia. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos legales, financieros y emocionales, pero por primera vez en décadas enfrentarían estos desafíos juntos, unidos no por mentiras y apariencias, sino por lazos genuinos de amor y un deseo compartido de redención. Cuando la noche cayó sobre la mansión Müller, una sensación de paz, aunque frágil, flotaba en el aire. El mañana traería sus propios desafíos, pero por ahora, envueltos en la calidez del amor familiar y la promesa de un nuevo comienzo, encontraron un momento de verdadera conexión, un vistazo de lo que podrían llegar a ser si continuaban en este camino de verdad y reconciliación. El amanecer ha llegado a la mansión Müller, trayendo consigo no solo un nuevo día, sino la promesa de un nuevo comienzo. La familia se reunió en el comedor, el desayuno prácticamente intacto ante ellos y la tensión palpable en el aire. En pocas horas, se enfrentarían a Víctor Frisk y su misterioso cliente, dispuestos a afrontar las consecuencias de décadas de secretos y malas decisiones. Carlo, con ojeras que daban fe de una mala noche de sueño, fue el primero en romper el silencio. ¿Están todos preparados para esto? Eric asintió con gravedad y su mano encontró la de Lara debajo de la mesa. Es hora de afrontar nuestra verdad, sin importar el coste. Mary, que había pasado la noche en la mansión para estar presente en ese momento crucial, miró a Ana que comía felizmente su cereal, ajena a la gravedad de la situación. ¿Qué haremos con Ana durante la reunión? Diana se quedará con ella en el jardín, respondió Lara suavemente. Pensamos que sería mejor mantenerla alejada de... Bueno, pase lo que pase. El sonido del timbre resonó por toda la casa, haciendo que todos saltaran. Ya era hora. Víctor Frisk entró con su rostro convertido en una máscara de profesionalismo. Detrás de él, para sorpresa de todos, venía un hombre mayor, apoyado en un bastón, con la mirada cansada pero decidida. «¿Lucas?», exclamó Eric, reconociendo a su ex compañero y padre biológico de Carlo. El hombre asintió gravemente. «Hola, Eric, Lara. Ha pasado mucho tiempo». Carlo sintió que su corazón se aceleraba al ver al hombre que, hasta hace unos días, no sabía que era su verdadero padre. Sus manos temblaron ligeramente mientras se levantaba. «Señor Godot, yo...» Lucas levantó una mano y lo detuvo suavemente. «Carlo, sé que esto debe ser un shock para ti. Créeme, para mí tampoco fue fácil tomar esta decisión». Víctor. Se aclaró la garganta llamando la atención de todos. «Señores y señoras, les propongo que nos sentemos. Tenemos mucho que discutir». En los minutos siguientes, Lucas reveló su historia. Cómo se había enterado de Carlo años atrás, pero había respetado la decisión de Lara y Eric de criarlo como si fuera su hijo. Cómo había observado desde lejos el crecimiento del imperio Müller, construido sobre los cimientos de los negocios que él había ayudado a fundar. «No vine aquí para vengarme», explicó Lucas con voz cansada pero firme. «Vine porque al final de mi vida me di cuenta de que no podía dejar que estos secretos murieran conmigo. Carlo merece saber la verdad sobre sus orígenes, y el mundo merece saber la verdad sobre cómo se construyó realmente el imperio Müller». Eric, con el rostro convertido en una máscara de culpa y arrepentimiento, dijo:
Lucas, sé que no hay disculpa suficiente por lo que hicimos, pero estamos dispuestos a afrontar las consecuencias y a hacer lo que sea necesario para corregir nuestros errores. Mary, que había estado observando la escena con una mezcla de fascinación y aprensión, intervino. ¿Qué pasa con la propuesta que discutimos ayer, sobre usar los recursos de la empresa para hacer el bien? Los ojos de Lucas brillaron con interés. ¿Qué propuesta sería esa? En los siguientes minutos, la familia Müller, junto a Víctor y Lucas, discutieron la idea de transformar la empresa. Hablaron de crear fundaciones benéficas, invertir en proyectos sociales y ambientales y usar su influencia en causas que realmente importaban. No será fácil, advirtió Víctor. Habrá investigaciones, posiblemente demandas judiciales. La reputación de la familia se verá afectada. Pero es lo correcto, afirmó Carlo, con la voz firme por primera vez desde que comenzaron las revelaciones. Hemos vivido una mentira durante demasiado tiempo. Es hora de utilizar nuestros recursos para marcar una verdadera diferencia. Lucas miró al hijo que nunca había conocido, con una mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos. ¿Sabes, Carlo? Veo mucho de mí en ti, la determinación, el deseo de hacer lo correcto. Tal vez no sea demasiado tarde para nosotros tampoco. Lara, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló en voz baja. Lucas, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿considerarías ser parte de la vida de Carlo ahora? ¿De todas nuestras vidas? La pregunta quedó en el aire, cargada de décadas de arrepentimientos y posibilidades no realizadas. Lucas miró todos los rostros en la habitación antes de responder. Si me aceptan, sí. Me encantaría conocer a mi hijo y a mi nieta. Como si sus palabras la hubieran convocado, Ana entró corriendo en la habitación, seguida por una Diana jadeante. Lo siento, señores. Ella se escapó cuando fui a buscar agua. Ana se detuvo y miró con curiosidad a Lucas. ¿Quién eres? Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Carlo se arrodilló junto a su hija y dijo con voz suave: Ana, cariño, este es tu otro abuelo, el padre de papá. Los ojos de Ana se abrieron de emoción. ¿Otro abuelo? Ya hay, ahora tengo 3. La inocencia y alegría de Ana rompieron la tensión en la habitación. Se escuchó una risa nerviosa e incluso Víctor no pudo evitar sonreír. En los días y semanas siguientes, la familia Müller enfrentó una serie de desafíos. Hubo investigaciones como Víctor había previsto. La prensa tuvo un día de campo con revelaciones sobre los orígenes de la empresa. Hubo críticas, escepticismo y, en algunos círculos, ostracismo. Pero también hubo sorpresas positivas. Muchos aplaudieron la decisión de la familia de salir a buscar la redención. Las nuevas iniciativas de inversión social y benéfica fueron recibidas con entusiasmo. Poco a poco, el nombre Müller comenzó a asociarse no solo con escándalos pasados, sino con un compromiso genuino con el cambio. Carlo y Lucas comenzaron a construir una relación, décadas después, pero no por ello menos significativa. Sus conversaciones, inicialmente incómodas y llenas de pausas incómodas, gradualmente se volvieron más naturales, llenas de historias compartidas y planes para el futuro. María, al ver la transformación en su familia, decidió mudarse más cerca de la mansión. Ella y Carlo establecieron una rutina de crianza compartida que, si bien no siempre era perfecta, priorizaba el bienestar de Ana. Eric y Lara, enfrentando las consecuencias de sus acciones pasadas, encontraron una nueva profundidad en su relación. El peso de los secretos se había levantado y en su lugar creció una asociación más fuerte y honesta. Un año después de aquel fatídico encuentro, la familia Müller se reunió nuevamente en la mansión. Esta vez no fue para enfrentar acusaciones, ni revelar secretos, sino para celebrar. Ana estaba cumpliendo un año más y la casa estaba decorada para una fiesta. En el jardín, bajo el mismo cielo que había presenciado tantos cambios, se reunió la familia. Carlo observó, con el corazón lleno, cómo Ana corría de un abuelo a otro, de Eric a Lucas, ambos compitiendo por su atención con regalos y golosinas. María se acercó a Carlo,
con una suave sonrisa en sus labios. ¿Quién lo hubiera pensado? Hace un año apenas podíamos estar en la misma habitación. Carlo asintió pensativamente. Es sorprendente cómo cambian las cosas, cómo cambiamos nosotros. Lara y Eric se unieron a ellos. Sus rostros mostraban los signos del año difícil, pero también una nueva serenidad. «Saben», comenzó Eric, con la voz cargada de emoción, «durante años pensé que el legado de Müller se trataba de dinero, poder e influencia. Pero al mirarlos a todos ahora, me doy cuenta de que el verdadero legado está aquí, en la familia que construimos, en los errores que admitimos, en la redención que buscamos juntos». Lara tomó la mano de su marido, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Y si a partir de ahora lo hacemos mejor?». En ese momento, Ana corrió hacia ellos con el rostro iluminado por la alegría. «Cantemos el feliz cumpleaños. El abuelo Lucas dijo que tiene una sorpresa para mí». Mientras la familia se reunía alrededor del pastel y sus voces se unían a la canción familiar, Carlos sintió que una ola de gratitud lo invadía. El camino había sido difícil, lleno de revelaciones dolorosas y verdades incómodas, pero allí estaban, unidos no por mentiras ni obligaciones, sino por elección, por amor. Las llamas de las velas bailaron y se reflejaron en los rostros sonrientes alrededor de la mesa. Y en ese instante, Carlo lo supo con certeza. Los vínculos del pasado, durante tanto tiempo fuente de dolor y secretos, se habían transformado. Ahora, eran la base sobre la que construirían un futuro más brillante y honesto. Ana apagó las velas. Sus ojos brillaban con la promesa de muchos años felices por delante. Y mientras los aplausos y las risas llenaban el aire, la familia Müller, con toda su maravillosa y defectuosa complejidad, abrazó su nuevo comienzo. El sol se estaba poniendo en el horizonte, proyectando tonos dorados sobre la mansión. Se había pasado una página. Una nueva historia estaba comenzando, y juntos, unidos por los lazos del amor, la verdad y la redención, estaban dispuestos a escribirlo.